Desde la promoción hicieron los 3 semestres virtuales. Y la cámara de manera que debía prepararse. Y se va moviendo. Sí, es el lema. Creo que contra que tú vas hablando se va moviendo. La Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología es un programa de investigación de la Escuela Politécnica Nacional. Busca formar académicos, investigadores y gestores de procesos organizacionales de investigación, desarrollo e innovación en organizaciones públicas y privadas. La Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología considera las interrelaciones de estos ámbitos con la sociedad y el ambiente, con el objetivo de contribuir a los procesos de cambio organizacional. El programa busca formar investigadores en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, con énfasis en las áreas de política de ciencia, tecnología e innovación, gestión tecnológica, economía ecológica, política ambiental, entre otras. La maestría tiene una articulación directa con el doctorado en gestión tecnológica. Si tienes interés en la ciencia y la tecnología, sigue nuestras redes sociales, visita nuestra página web y conoce más detalles sobre actividades, proyectos de investigación y convocatorias. La maestría
Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy la charla divulgativa será Ciencia, Tecnología e Innovación en el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, impartida por el doctor Antonio Franco. Su resumen es: todo país requiere de acuerdos y de una visión de futuro, los cuales deberían estar reflejados en instrumentos nacionales. El Plan Nacional de Desarrollo es uno de ellos. La conferencia invita a reflexionar sobre el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador y la importancia que otorga la ciencia, la tecnología y la innovación en este, y como consecuencia los riesgos que generan su ausencia. La biografía del doctor Antonio Franco es la siguiente: ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional, especialista superior en gerencia educativa, magíster en gerencia empresarial con mención en recursos humanos, doctor en administración de la Universidad Andina Simón Bolívar en convenio con la Fundación Getúlio Vargas, profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional, profesor invitado en posgrados en varias universidades del Ecuador, experto en ambientes de innovación con formación en América, Europa y Asia, autor de 2 libros y más de 30 artículos académicos. Actualmente tiene como líneas de investigación la relación entre la ciencia, tecnología e innovación con la sociedad, estudios de género y la relación mercado, medio ambiente, sociedad. Por favor, doctor Antonio Franco, continúe. Muchas gracias, un gusto estar esta tarde compartiendo con ustedes. Vamos a conversar, les voy a hablar acerca de la ciencia, la tecnología, la innovación y los planes nacionales de desarrollo, ubicándonos en un umbral de tiempo de los últimos 15 años, es decir, en un periodo de 3 gobiernos. Vamos a iniciar entonces con esta imagen. Es posible que les venga a la mente a ustedes esta imagen. Esta imagen representa una escena de la película Alicia en el País de las Maravillas. Cuando hablamos del futuro, me gusta mucho comenzar con esta imagen. En el libro, y si alguien vio la película también, nos habla de que Alicia en algún momento llegó a una bifurcación de caminos. Había 2 opciones. Le preguntó al gato cuál camino debía tomar. La respuesta del gato fue la siguiente. Le dijo: ¿a dónde vas, Alicia? Y Alicia respondió que no sabía. La respuesta del gato fue simple: entonces da lo mismo el camino que tomes. Me gusta repetir esta diapositiva porque me parece que es absolutamente cierto. Si uno no sabe a dónde va, no importa qué camino tome, da igual. Pero si eso es real a nivel de una persona, las implicaciones que puede tener esto a nivel de un país, donde toda la población, las organizaciones, las empresas que están inmiscuidas, es sumamente fuerte y sumamente importante. Hablar que un país no sepa dónde ir significaría entonces que cada uno de nosotros deberíamos hacer lo que podamos, tal vez desde posturas y estrategias emergentes, con todo el riesgo que eso conlleva. Como una introducción para presentar y hablar de los planes nacionales de desarrollo, quisiera hablar brevemente acerca de la economía del conocimiento, pensando que es el paradigma predominante en el mundo, paradigma sobre el cual vamos a partir y desde el cual ha sido hecho este análisis. ¿Cómo se entiende la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo? Desde hace unas décadas ya se venía pensando la importancia que esto tiene. También me gusta repetir esta frase que lo dijo un premio Nobel argentino, Bernardo Husserl, él que fue el primer Nobel argentino, el primer Nobel latinoamericano en el área de las ciencias. Decía: algunos creen que la ciencia es un lujo y que los grandes países gastan en ella porque son ricos. Grave error. Gastan en ella porque es un gran negocio y porque de esa forma se enriquecen. No gastan en ella porque son ricos y prósperos, sino que son ricos y prósperos porque gastan en ella. Nada da dividendos comparables a los que proporciona la investigación científica y tecnológica. Si Bernardo Husserl, estas frases fueron ya dictadas hace varias décadas, tiene razón, significaría que un país, una organización, una empresa, no puede entender su futuro, evidentemente tampoco su presente, sin pensar en la ciencia, en la tecnología o en la innovación. Creer que podemos seguir haciendo lo mismo es una mentira. Creer que podemos trabajar sin la tecnología es un mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Y Bernardo Husserl nos dice además que la ciencia y la tecnología es un buen negocio, pensando desde el tema económico.
Es decir, que es una inversión que no puede estar disponible bajo el criterio individual de los líderes de una organización o de un país, sino que son elementos fundamentales del posible futuro o fracaso del mismo. Pasando a la siguiente diapositiva, pues vamos a poder mirar algunas relaciones, alguna información que nos va a dar referencia a esta significancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo y en particular en la economía. Esta imagen representa un diagrama que fue hecho por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, por la WIPO, que aquí lo que intenta reproducir en información del 2021 es la relación entre innovación y desarrollo. En el eje X tenemos el PIB per cápita y en el eje Y tenemos la puntuación en el índice que genera cada año la WIPO, pensando en el ranking de innovación. ¿Será que la ciencia, la tecnología y la innovación, como producto final de los dos anteriores, puede generar bienestar en las personas, en particular bienestar económico? La WIPO dice que sí. Esta imagen nos representa una relación casi lineal entre los dos elementos. Hay una curva ahí en donde podemos mirar entre menores la puntuación en innovación, es decir, menor capacidades de innovación, tenemos a su vez una menor cantidad en el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita en esos países. Parece ser que Bernardo Hussain tiene razón entonces en esta información actualizada 40 años después que él lo planteaba, porque parecería ser entonces que si un país quiere ser rico y por lo tanto generar bienestar a su población, la innovación termina siendo uno de los factores predominantes para hacer esto posible. Si nos vamos a otras imágenes, podemos mirar que esto de la ciencia y la tecnología no es un discurso solamente, sino es una tendencia que marca un nuevo mundo, una nueva realidad. Esta imagen representa la participación en las exportaciones de los países de la OECD en el rango de 1997 al año 2007, y hace un tiempo, casi 15 años atrás, donde marca el inicio de una nueva era desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Esta imagen representa el crecimiento de las exportaciones pensando y dividiendo en alta, media y alta tecnología. Es decir, pensando en cuánto de lo que exportan tiene estos niveles de tecnología, lo que suele llamarse también como intensidad tecnológica. Por fuera de los valores particulares en cada uno de los momentos, lo que es claro en esta imagen es la tendencia. Tenemos una curva casi exponencial, lo que significa que a medida que pasa el tiempo, se incrementan de manera importante las exportaciones con componente tecnológico. Y de esos tres, uno de los que más participación tiene es aquella que incluye alta tecnología, por sobre las otras variables. Marca entonces una tendencia. Nos cuenta que los países en el mundo y en particular los que representa esta imagen, que son los miembros de la OECD, nos marcan que modificaron de manera profunda sus relaciones productivas. Y la tecnología termina siendo uno de los elementos predominantes. Esta imagen nos dice un poco lo mismo, pero desde otra figura. Esta imagen nos marca el porcentaje de exportaciones en alta tecnología, como un porcentaje de la manufactura. En verde oscuro nos encontramos con el valor más alto y en cerca del gris o en blanco nos encontramos con los valores más bajos. La fuente acá son fuentes de las Naciones Unidas, es la fuente original, y la imagen es tomada de IPU. Los países que se encuentran con un porcentaje más alto de participación en exportaciones, nos encontramos allá en Asia, a la derecha, y el país más alto siendo Hong Kong, donde casi el 70% de sus exportaciones son alta tecnología. Al otro lado nos encontramos países como Macao, que no reportan nada en exportación de alta tecnología. Los países más oscuros son los que tienen altos índices, los países más claros son los que no lo tienen. Miremos el mapa por unos segundos. Miren cómo este mapa de pronto comienza a transformarse, porque no es un país, no es una región, sino todo el planeta que va migrando a una participación en alta tecnología.
buena parte de Asia, buena parte de Europa, buena parte de América del Norte, incluido México, que es un país latinoamericano, evidentemente, Australia. Inclusive encontramos zonas con un verde claro en África. Y en ese mapa también está el Ecuador. El Ecuador, que tiene una participación con relación a la manufactura de 4,26% según el Banco Central del Ecuador. Es decir, nosotros prácticamente no incorporamos tecnología, en este caso particular, alta tecnología en lo que nosotros hacemos. Si miráramos cuál es el ranking, cómo están los países, pensando en la incorporación de alta tecnología, podríamos mirar que a la cabeza de todos está China. Y esto ya va marcando y va rompiendo ciertos paradigmas. Porque todavía en los diálogos que suelo tener con la gente, cuando pensamos en China, solemos pensar en un país tercermundista como el nuestro, solemos pensar en un país que genera productos de calidad discutible, riesgosa, pero cuando regresamos a mirar los datos, China es el país que más exporta alta tecnología en el planeta. Estos son datos del año 2021. Y después nos encontramos con varios países asiáticos, algunos europeos, Estados Unidos dentro de eso. Y es interesante mirar la posición que tiene México dentro de esos elementos. El puesto 9, dentro pensando en monto, en dinero, en dólares en particular en este gráfico, que nos invita a pensar. Varios países entonces del mundo, varias regiones han ido migrando. Otra vez estamos pensando únicamente en alta tecnología. No estamos mirando ni media ni baja tecnología, sino estamos pensando en alta tecnología. ¿Qué pasa en el país en particular? Este cuadro que posiblemente no se alcanza a mirar con detalle son los datos del Ecuador y su participación en porcentaje en la incorporación de tecnología. Les voy a ir contando un año, por ejemplo. Comencemos mirando el año 2013. En el año 2013 el Ecuador exportaba en toneladas métricas, es decir, en volumen, aproximadamente el 90%. 9 de cada 10 kilos o toneladas, como quiera que lo queramos medir, es exportación de productos absolutamente primarios, que no tienen ningún valor agregado ni ningún nivel de procesamiento. ¿Para qué las universidades? ¿Para qué una maestría, un doctorado, una universidad como la Politécnica Nacional con tantas ingenierías, si lo único que sabemos hacer es cultivar plátano, rosas, sacar atún del mar, generar unos brócolis bonitos y mandarlos tal cual a otros países? Mientras las economías del mundo migraron de manera importante hace varias décadas, 3 o 4 ya, el Ecuador en el 2013 sigue cultivando plátanos y mandándolos tal cual. Vamos a un periodo más cercano, vamos al año 2021. Según datos del Banco Central, en el 2021 nosotros exportábamos el 80% a nivel de productos primarios. Es decir, más o menos lo mismo. Un 90% en el 2013, un 80% en el 2021. ¿Y cómo fue la participación en el resto de sectores? Vamos mirando. En baja tecnología, en el año 2013, exportamos productos con aproximadamente el 9%. Baja tecnología, es decir, entre recursos naturales que tuvieron algún tipo de procesamiento y bienes primarios, tenemos casi el 99% de las exportaciones. El resto, el 1%, donde se dividen un 0,45% en baja tecnología, un 0,83% en mediana tecnología y un 0,03% en alta tecnología. ¿Recuerdan el porcentaje de participación en exportaciones de los países desarrollados, de los países asiáticos, de países como México? Porcentajes superiores al 50, al 60%. Ecuador, el 0,03%. Si nos vamos más adelante, nos vamos al año 2021, encontraríamos que el Ecuador comenzó a producir menos bienes primarios. Ya no vendíamos plátanos, manzanas y brócolis tal cual, sino que les dimos algún grado
de procesamiento. Y del 8% pasamos al 18%. Pero si miramos qué pasó con el resto de procesos, la historia del Ecuador no cambió en absolutamente nada. Seguimos con una participación del 0,49% en baja tecnología. Procesos que nuestros estudiantes de grado deberían hacerlo con soltura. ¿Cuántos estudiantes universitarios tenemos en Quito, en Pichincha, en el Ecuador? Estudiantes que deberían tener la capacidad técnica, social también, para generar un valor, y resulta que nuestras cifras siguen siendo muy parecidas en cualquier año en que hacemos referencia. No podemos generar productos de baja tecnología, apenas exportamos el 0,49% de ellos en volumen, 0,58% en mediana tecnología y en alta tecnología el 0,04%. Esa es la realidad del país. Si queremos competir entonces con las economías del mundo, si queremos generar ingresos más allá de las formas que conocemos, esto debe cambiar. ¿Y dónde deberíamos poder identificar esos cambios, esas rutas hacia un nuevo paradigma? El máximo instrumento que tiene un país es el Plan Nacional de Desarrollo. La invitación entonces ahora es a que revisemos, bajo este contexto, nuestros planes nacionales de desarrollo de los últimos 4 periodos y evaluemos si hay una ruta hacia una economía, hacia un bienestar y hacia un futuro diferente. Si la respuesta es sí, pues tiene mucho sentido entonces las actividades relacionadas con estos elementos. Pero si la respuesta es no, van a nacer a su vez otras preguntas. ¿Hacia dónde vamos? Si este no es el camino, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el paradigma entonces que predomina alrededor de estos elementos? Si queremos hacer, decía entonces, el análisis de estos planes, podríamos partir de este cuadro que nos invita a reflexionar sobre cuáles han sido los paradigmas alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina en particular. Este cuadro nos invita a pensar cómo se fue entendiendo desde la mitad del siglo anterior hasta los momentos actuales a la ciencia y a la tecnología. Nos recuerda que en algún momento, seguramente ligado a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, creíamos que la ciencia es la base, la ciencia es el origen del progreso. De hecho, uno de los lemas que podíamos encontrar en varios elementos era este: la ciencia como motor del progreso. Donde entonces las instituciones de los países debíamos invertir y generar estrategias alrededor de que sea la ciencia lo que promueva. Esta universidad en particular dice algo parecido. La Politécnica Nacional tiene el lema de la ciencia al servicio del hombre. Creemos que ese es el motor. Sin embargo, estos paradigmas fueron cambiando en algunos lugares. Uno de los paradigmas que apareció en los años 60 y 70 con fuerza es repensar esto de acá. Ya no pensar que el origen de todo era la ciencia, sino pensar que el origen de esto eran los problemas. Y que la ciencia lo que debía hacer es responder y dar soluciones a estos problemas. Es decir, que la ciencia no puede manejarse como un ente neutro, que tiene autonomía propia, sino que somos los seres humanos quienes les daremos el sentido a partir de entender que la ciencia puede o no, debe o no, resolver problemas. Un tercer paradigma nos recuerda que la ciencia podría ser una fuente de oportunidades estratégicas. Las empresas lo han entendido muy bien. Han entendido que la ciencia y la tecnología puede ser la fuente y la razón para generar réditos económicos, por ejemplo. Significa entonces que si yo quiero tener éxito en lo económico, en la ciencia y la tecnología puedo encontrar esos elementos diferenciadores. Y un paradigma que nació en América Latina en particular, pero en algunas regiones del mundo también, es ir entendiendo que la ciencia podría estar no ligada ni al progreso, ni a la resolución de problemas, ni a una oportunidad estratégica pensada sobre todo desde el punto de vista económico, sino para el bien de la sociedad. Un paradigma muy cercano al tema de esta universidad.
pensar que la ciencia podría contribuir por sobre todo para el bienestar de las personas. En nuestro país, en el Ecuador, esto tiene un nombre propio, el buen vivir. Colocar por encima de cualquier otro objetivo la posibilidad de que la población, toda la población, pueda tener un buen vivir. Y comenzamos, y esto va a ser un poco breve, a mirar cómo lo pensaron los gobiernos y en principio nosotros también, porque nosotros y cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos una corresponsabilidad con estos planes. Pero vamos a delegar esa responsabilidad por unos minutos a los gobiernos. ¿Cómo miraron los gobiernos desde el Plan Nacional de Desarrollo esta vinculación, esta transformación a través de la ciencia, la tecnología y la innovación? Vamos a comenzar hace un tiempo ya, vamos a comenzar en el 2009, cuando en el gobierno de Rafael Correa se propuso un plan nacional que tenía justamente ese nombre, un plan nacional para el buen vivir, articulado, recordemos, con una constitución que acababa de ser cambiada en una asamblea constituyente. Este plan comenzaba recordándonos que durante toda la historia republicana del Ecuador, a lo que nos hemos dedicado es principalmente a los temas agrícolas. Esa ha sido nuestra renta, ese ha sido el origen de nuestros ingresos, lo que permite que tengamos escuelas, hospitales, paguemos maestros, que esta universidad termine existiendo. Y desde una historia más antigua, regresándonos a mirar, por ejemplo, desde las épocas de García Moreno, recordando que éramos un país exportador de cacao, mirándonos más adelante, durante el siglo anterior ya, pensando que fuimos exportadores de banano, o más adelante, desde los años 70, como exportadores de petróleo. Este país vivió siempre de la venta de sus recursos naturales. De hecho, el Ecuador es uno de los 10 países con más recursos naturales per cápita del mundo. Hay pocos países tan ricos como el Ecuador. Si tenemos tanta riqueza, si hemos sido más o menos buenos para vender esa riqueza, ¿por qué cambiar de modelo? ¿No deberíamos seguir apostando a la agricultura? Yo he escuchado a candidatos del gobierno, a muchos candidatos de municipios, que siguen creyendo que deberíamos apostar al sector agrícola. Lenín Moreno se reuniewa con Trump y ofrecía brócolis a cambio de tanques de guerra. ¿Por qué pensar en un modelo diferente? Si hacemos un análisis social, económico y político, esto se podría resumir en 2 o 3 aspectos, por hacer un resumen rápido. Un país que depende de los recursos naturales es un país débil. El momento que el precio de uno de esos productos cambia, todo el país. Podríamos recordar la crisis petrolera del Ecuador, de América Latina, de Rusia, de tantos otros países. Cuando un país depende de un producto o de un producto que no tiene un valor agregado importante, son países débiles. Los países débiles hasta desaparecen. Este plan, recordemos dónde estamos en el Plan Nacional 2009-2013, marca un escenario. El escenario que marca es que deberíamos ir como país hacia un nuevo paradigma, un paradigma que tenga 4 fases, comenzando desde una fase inicial en la que se llamó transferencia de tecnología aplicada, es decir, que seamos capaces de producir ciencia y tecnología desde el fortalecimiento de la educación, desde el fortalecimiento de las empresas públicas, desde el fortalecimiento de la infraestructura a través de carreteras y soberanía eléctrica, hasta un proceso que nos lleve al final a transformarnos y que la base de nuestra economía ya no sea la venta de productos agrícolas o de recursos naturales, sino que sea nuestra capacidad de explotar esos recursos, pero desde la biotecnología. Que no vendamos petróleo, que ese petróleo se quede debajo de la tierra y la riqueza natural que está sobre ese petróleo lo podamos convertir en curas para el cáncer, oportunidades de modificaciones genéticas que generen niveles diferentes de productividad, superalimentos, que el país tiene varios y a veces los explota y otras veces no,
pensar que la bioeconomía y otros sectores podían ser la nueva forma, que ahora sí puede tener sentido el ir a una universidad, hacer una carrera de grado, universidad, porque íbamos a poder aplicar, generar conocimiento y ese conocimiento hacerlo. Y en la mitad, dos fases más ligadas al desarrollo de investigación y un tercero de innovación. Había que invertir, decían ellos, en infraestructura y capital humano. Luego, eso debería generar productos, investigación. Esa investigación debería resolver problemas, debería permitir modificar nuestra matriz productiva y finalmente estar en un nuevo modelo donde el conocimiento es la base. Podríamos hacer un análisis detallado, más largo, sobre lo que funcionó o no, sobre los logros conseguidos o no, pero seguramente eso ya debería ser producto de otra conversación. Al menos durante 4 años, y el siguiente plan nacional, de hecho, es muy parecido al que mostramos hoy, o recordamos hoy, teníamos un norte, sabíamos a dónde deberíamos ir. Podríamos evaluar si lo cumplimos o no, podríamos evaluar si ese norte realmente estaba totalmente dirigido o si hay que mover 10 grados, 20 grados o hacia dónde debería ir, pero teníamos un norte. ¿Cómo están nuestros planes de desarrollo en las últimas 2 presidencias? Y esto lo vamos a abordar muy rápidamente, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Vamos a ir ahora al análisis del Plan Nacional, ahora del año 2017 al 2021. Presidencia de Lenín Moreno. ¿Cuál es el nombre que tenía este plan? El plan Toda una Vida. Es difícil reconocer elementos alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de este plan. Algunos, sin embargo, han podido ser literalmente rescatados. En la página 33 de ese plan se menciona lo siguiente. Dice: Ecuador proyecta su estructura productiva hacia la superación de la exportación de materias primas, pues esto ha reproducido desigualdades regionales e internacionales en términos de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Para ello, se deberán consolidar las inversiones y aprovechar las capacidades instaladas en cuanto a talento humano, infraestructura y energía limpia. Dice, el objetivo es formar una economía basada en la prestación de servicios y la generación de bienes con valor agregado, cimentada en una producción limpia y sustentable, bajo parámetros de justicia social e intergeneracional y que aporte al desarrollo del Ecuador en condiciones de equidad y solidaridad. Cuando uno hace el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, se parece mucho a los trabajos que algunas veces los profesores recibimos. Trabajo en grupo. Y uno se encuentra que la diapositiva 1 fue hecha por el estudiante A, la diapositiva 2 por el estudiante B, y en la presentación, pues nada cuadra. Todo terminó haciéndose no bajo una estructura o una forma, sino aislada, sin coherencia. Lo digo porque parecería que esto lo hizo alguien que trataba de entender cuál es el futuro del país, pero que cuando revisamos el resto del plan, nos encontramos con grandes vacíos. Esta es una nube de palabras de ese plan. Se corrió el plan y se construyó la nube de palabras. Entre más grande es la palabra, significa que es más frecuente en el plan. No es la única forma de hacer un análisis, lo he hecho así para hacerlo de manera rápida. ¿Qué es lo que resalta? Si están mis alumnos aquí, los misioneros del ensayo final, se encuentran la palabra ciencia, la palabra tecnología. Tienen 3 segundos antes que se agote la promoción. Pues parece que nadie va a salvarse del ensayo. Bueno, además, tiene que presentarlo mañana, entonces tampoco creo que les serviría de mucho en este caso. Un plan nacional de desarrollo en una época, en un mundo donde la ciencia y la tecnología marcan una nueva era, no se encuentra como frecuente ni la ciencia ni la tecnología. Encuentran la educación por ahí. La educación aparece por ahí en algún lugar, pero
Parecería que con la misma importancia de todo lo otro. Hagamos otros análisis para mirar cómo esto funciona. Otra vez estamos pensando en un análisis rápido. En este plan he buscado cuántas veces aparece la palabra ciencia. Aparece 10 veces. Pero resulta que nuestro órgano superior que regenta la ciencia y la tecnología se llama Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, la palabra ciencia aparece cada vez que nombramos a la CENACID. Si quitamos las veces que está dentro del nombre de la CENACID, la palabra ciencia, ¿cuántas veces aparece? Una vez. Tuvimos y tenemos un país donde la ciencia no existe. COSAI, un argentino, hace décadas nos recordaba que es un buen negocio. Parecería ser que para los grupos económicos predominantes, para nuestras autoridades, la ciencia no es un negocio. No tener ciencia es un buen negocio, parece. ¿Cuántas veces aparece la palabra conocimiento? 44 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra tecnología? 15. Pero otra vez, si le quitamos las veces que aparece en el nombre de la CENACID, solo aparece 8 veces. Al igual que la transferencia de tecnología o la transferencia tecnológica. En un Plan Nacional de Desarrollo, en el camino que debería marcar el accionar de todos nosotros a nivel individual, colectivo, también de las empresas, también productivo, no existe la ciencia y la tecnología. Son adjetivos accesorios que no marcan ningún. ¿Cuántas políticas hacen referencia a la ciencia? Ninguna. Si quisiera tomar un ejemplo, las energías limpias, a ver si tal vez en un elemento particular encontramos algo, ¿cuántas veces aparece? Ninguno. Si recordamos el plan del 2009 al 2013, había un paradigma ahí planteado, la bioeconomía. ¿Cuántas veces aparece? Una sola vez y de manera lateral, como un adjetivo accesorio a una política que tiene un fin diferente. Rebuscando, porque en realidad hay que rebuscarlo, si tenemos que buscar cuántas políticas están relacionadas con investigación, transferencia de tecnología e innovación, apenas 2. Lo que demuestra que este país no estuvo nunca, en ese periodo al menos, basando sus actividades o en educación, o en investigación, o en ciencia, o en tecnología. ¿Dónde está el país? Ubicando el primer puesto en migrantes que tienen que arriesgar su vida para pasar el Darién e intentar hacer su vida en Estados Unidos. Ahí estamos los ecuatorianos. Cuando no invertimos en educación, en ciencia y tecnología, pues hay que irnos, porque el mundo ya no funciona sin eso. Si vamos al plan nacional vigente, este plan nacional, ustedes recordarán, se llama Creando Oportunidades. Podríamos tener la esperanza de que otra vez tenemos un norte, tal vez no compartido, pero al menos un norte. Podríamos tener la esperanza que la ciencia, la tecnología y la innovación aparezcan, tal vez otra vez, no con la dimensión o la visión que tuviéramos, pero aparezcan. Haciendo el mismo análisis con que nos encontramos, que tenemos que rebuscar para encontrar los conceptos. En todo el documento, tan solo he encontrado referencia en 2 de sus momentos. El primero, cuando define el escenario, cómo sería este Ecuador de futuro, en la página 21 dice: la economía ecuatoriana funciona bajo las fuerzas del libre mercado. Sería interesante que un economista nos cuente eso, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas? Me gustaría conocerlas, de verdad. Dice, existe tanto mercado, ese concepto no me resulta comprensible, como sea posible, y las regulaciones estatales a las actividades económicas son las mínimas posibles. Ese es el modelo que explícitamente se plantea en este plan de desarrollo. Luego dice, rebuscando, hemos encontrado algo. La inversión, investigación, desarrollo e innovación registra niveles superiores frente a la media regional. No está mal. Si esto va a ser cierto, no está mal. En nuestra maestría hemos tenido hace unas pocas semanas al exsecretario de la CENACID. Y esta fue una de las preguntas que se le hizo.
nos dijo, sí, es verdad. No solo no hemos logrado incrementar los niveles de inversión, sino hemos tenido recortes drásticos. Es decir, palabras del máximo organismo, esto no se cumple. Y luego termina diciendo, promoviendo el empleo en estos sectores, las empresas otorgan financiamiento a la investigación e innovación de sus procesos. Y yo me he quedado pensando, ¿a qué se refiere con la palabra otorgan? ¿A quiénes otorgan las empresas de financiamiento? ¿A sí mismos? ¿A las universidades? ¿Cómo se está entendiendo este proceso de generación? Pues que no se lo entiende y por eso mismo tiene una redacción tan vaga y confusa. Doble premio al que encuentra la palabra ciencia o tecnología en este mapa de nube del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Hace unas semanas discutíamos el plan de una ciudad, no de un país, de una ciudad, de Medellín. Encontrábamos como capítulos enteros hacían referencia al empleo, a la ciencia, a la tecnología. Y acá en un plan macro de un país, tener que buscar una lupa para encontrar la ciencia y la tecnología, por demás, o da vergüenza, o da tristeza, o da rabia en función de intentar mirar que esto debería ser diferente, debería cambiar. ¿Cuántas veces aparece la palabra ciencia? Aparece 3. Otra vez, la quitamos del nombre de la CENACYT, una sola vez en todo el plan. La palabra conocimiento 9 veces, la palabra tecnología 7 y transferencia de tecnología. Si hiciéramos una comparación de estas cifras y recuerdan brevemente la cifra anterior, es claro que si en el plan anterior la ciencia y la tecnología no ocupaban ningún lugar predominante, en este plan es todavía aún más mágica. No existe. Es decir, que en una era del conocimiento, donde en lo cotidiano, en la reunión de la mesa de la familia, hablamos de la inteligencia artificial, donde el día al día entendemos que la educación puede ser virtual y estar bien, en el día a día donde comenzamos a imaginar este mundo del futuro, este país no le importa la ciencia, ni la tecnología, ni la innovación. ¿Cuántas políticas en este plan hablan de ciencia? Ninguno. ¿Cuántos de estos objetivos hablan de bioeconomía o de tecnología? Uno que hace referencia a un objetivo de desarrollo sostenible. La única vez que aparece la palabra ciencia es la vez que hacen una cita en el documento a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Solo voy a leer esta parte para que miren la importancia que le dan a la ciencia. Dice: son prioridades del gobierno del encuentro, dice algunas cosas, con la premisa de no dejar nada atrás según la Agenda 2030. Busca promover la universalidad, la igualdad, la progresividad, la calidad, la eficiencia del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social en los ámbitos de educación, salud, seguridad social, deporte, hábitat y vivienda, acceso a servicios básicos, conectividad, disfrute de tiempo libre y al final de este listado, ciencia y tecnología. Después del deporte, la diversión, el tiempo libre, al final, la única vez que la ciencia y tecnología es nombrada es al final de ese párrafo. ¿Cuántas veces aparece una política que hable de transferencia de tecnología o de investigación? Una sola vez, también de manera lateral. ¿Y cuántas metas hacen referencia a tecnología? Una sola, que en realidad nada tiene que ver con tecnología, porque lo que dice es incrementar la cobertura poblacional con tecnología 4G. Esa es la única meta que hace referencia explícita a tecnología. ¿Cuál es el futuro del país? Si las primeras diapositivas son verdad, si Husay tenía razón, que un país, una organización y una empresa no tiene futuro sin ciencia y tecnología, si nuestros gobernantes, mejor aún, si nosotros como ciudadanos no demandamos un país diferente,
tal vez un día tendremos que coger nuestra mochila y también buscar otros rumbos y otros lugares. Que eso no pase, porque hay mucha gente que depende de nosotros, aquellos que hemos podido a través de la educación tener formas de vida diferentes, parecería que tenemos la obligación de que esto cambie, porque no solamente somos nosotros de manera individual, son los más débiles, sobre todo, los que pagarán este pago. Y con eso terminamos esta conversación. Un gusto haber conversado. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Alex. Hola, muchas gracias por esa presentación. Sustentada, está interesante. Una pregunta que me surge aquí es: ¿se ha visto la ausencia de ciencia, tecnología y la planificación del país? Tomando en cuenta el contexto de la realidad nacional, como ejemplo, que quizás estamos en los primeros lugares en inmigración y no en las mejores condiciones. ¿No sería quizás un primer paso un plan de alimentación, un plan de cubrir las necesidades básicas y luego el segundo paso la ciencia y la tecnología? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta: en este segundo plan en el actual se veía que quizás, o al menos en el texto, hay una poca regulación del Estado en cuanto al mercado. ¿No sería esa bien canalizada una especie de solución al estilo de Panamá, por ejemplo, en que hay poca regulación para capitales y bien canalizado eso podría servir como insumo de recursos para correctamente canalizados fomentar un desarrollo adecuado? Quizás complementar la primera pregunta, primero la alimentación y luego el segundo paso la ciencia y la tecnología. Para responder a esta pregunta me gustaría hacer la analogía con una decisión familiar. Es decir, claro, cambiando la dimensión, pero lo mismo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Este año ninguno de los hijos va a entrar a estudiar, porque necesitamos alimentarnos, pagar las cuotas de la casa y después mirar a ver si esto es posible. Ya cuando sean grandes, cumplan los 40 años, tengan su propio trabajo, pues ahí, ¿qué tal si van a Los que estamos presentes aquí seguramente somos el ejemplo, y si no hubiéramos tenido una educación y una formación, nuestros niveles de vida y nuestras formas de vida serían aún más complicadas. Mi ejemplo de colocando el nivel casero es absolutamente cierto a otros niveles, como a nivel de un país. Si un país cree que puede postergar la educación, si un país cree que puede postergar la inversión en ciencia y tecnología, en la generación de conocimiento, es un país que se va a morir de hambre, hoy, pero también mañana. Creo que la respuesta depende mucho del umbral y del tiempo al que nos refiramos. Si solo vemos las necesidades de aquí al hoy, tal vez una decisión, como a veces lo piensan nuestros gobernantes, de esta manera puede tener sentido. Pero si lo pensamos a mediano y largo plazo, carece absolutamente de sentido. Hay que hacer ambas cosas. Los países asiáticos posiblemente son la mejor muestra de que eso es posible. Los países asiáticos hasta los años 70 tenían índices muy parecidos a los nuestros en educación, tecnología, inversión en empresas. Varios países europeos tenían índices parecidos a los nuestros. Los países nórdicos tenían índices parecidos a los nuestros en inversión tecnológica y en educación. El Banco Mundial, en un informe del año 90, hace referencia a los avances en esas 2 y 3 décadas y va mirando cómo fueron únicamente los países de Latinoamérica los que no lograron reconstituirse. Sabemos muy bien de la fortaleza de los países asiáticos, sabemos muy bien la fortaleza de los países nórdicos hoy, porque ellos sí y nosotros no. Porque ellos creyeron en la educación, creyeron en la ciencia y la tecnología y creyeron que todo eso junto se podía hacer porque se le iba a dar bienestar para el día siguiente, pero también para el futuro. Sobre la posibilidad de que sea el mercado quien marque o no las reglas, está por demás demostrado que no hay un solo país que haya logrado desarrollar su capital científico y tecnológico sin regulaciones y sin un apoyo fundamental del Estado. Pongamos un ejemplo, cualesquiera. Podemos irnos a un extremo, China, por ejemplo, que es de líder en innovación y generación de conocimiento. Pongamos otro ejemplo, Estados Unidos, que hasta hace poco tiempo fue líder en esas categorías. Podríamos mirar la inversión que hace el gobierno de Estados Unidos
y hablo del gobierno, no hablo de las empresas, no hablo de los gobiernos locales, hablo del gobierno. Los miles de millones de dólares que se invierten cada año en investigación, educación, por poner los parámetros. Sobre cómo manejan su economía, entendiéndose ya el proceso de producción y de ventas, es un proceso que se podría discutir en otro momento. Pero centrándonos en la inversión, en investigación y desarrollo, ningún país ha crecido, ha tenido un futuro diferente sin la inversión estatal. He colocado dos ejemplos, podríamos mirarlo con más detalle, pero no existe. No existe la posibilidad de que una nación pueda existir sin políticas públicas, sin incentivos, sin reglas claras y sobre todo sin inversión. Perdón. Sí, gracias. Sí, he tenido un par de preguntas también. Nosotros habíamos revisado la vez anterior justamente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que lo empezamos a construir, me parece, en 2019, el gobierno de la anterior administración, en cooperación con GIZ, me parece. Sin embargo, o sea, ¿qué fin tuvo eso? O sea, porque a la larga es algo que generaron recursos, ¿no? De acuerdo a lo que estaba establecido en ese plan, hicieron un proceso participativo donde trabajaron en todo el Ecuador y hasta cosas. Entonces, se puede partir así, o sea, decir, vamos a hacer un plan de desarrollo cuando tenemos un plan de ciencia, tecnología, cuando tenemos un plan de desarrollo que no dice absolutamente nada de eso. Entonces, se debe tener primero una base para poder avanzar con estos otros procesos de construcción de un plan de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿cómo podríamos usar? Ya no tenemos en este plan de ahora del actual gobierno nada, en el plan de desarrollo del anterior tampoco nada, en el anterior poquísimo, pero o sea, de alguna manera debemos partir, o sea, partimos desde un nuevo plan de desarrollo que contemple todo esto, o podemos partir desde la construcción de estos planes nacionales de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales que se llamaban anteriormente. Eso por un lado. Hay otro tema también que a mí me llama la atención, es que, por ejemplo, países como China, como Estados Unidos, escriben bastantes artículos científicos, bastantes papers, ¿no? Pero ellos, a la larga de esos papers, de alguna manera aterrizan en la realidad y generan un trabajo que se lo ve, ¿no? Entonces yo digo, en Latinoamérica y en Ecuador sobre todo, ¿hay algún análisis de eso? O sea, ¿cuántos papers realmente están contribuyendo a generar ciencia, tecnología, innovación en el país? ¿O estamos escribiendo por escribir, por publicar? Esas dos cosas nomás. Sobre lo primero, claro, la racionalidad nos diría que deberíamos comenzar con el paraguas grande, el Plan Nacional de Desarrollo, y articulado con esos diferentes instrumentos. Uno de esos es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde esta maestría, contigo y con varios de tus compañeros, se hizo un conjunto de observaciones de ese plan, porque nos parecía que tenía varias debilidades alrededor de eso. Ese debería ser el orden lógico. Pero cuando hay una crisis, a veces la lógica va quedando de lado y deberían ser las acciones lo que nos deberían llevar. ¿Qué hacer primero? ¿De dónde partimos? Si esto no existe, podríamos comenzar desde otros instrumentos. Podríamos abandonar el contexto nacional y pensar en contextos locales. Es decir, si no logramos articular una propuesta nacional, podríamos pensar que una ciudad importante como Quito, por ejemplo, ¿qué pasaría si una nueva alcaldía de Quito repensara los procesos, intentar aprender de otros lados, de Medellín, por ejemplo, y generar empleo para su gente, y generar condiciones de futuro para su gente, invertir en ciencia y tecnología? ¿Sería posible eso? Ahí las respuestas seguramente van a estar siempre en discusión. Para algunos podría ser que sí, para otros podría ser que no. Mi postura es que un país como el nuestro parecería ser que no vamos a tener la posibilidad de seguir la racionalidad y la lógica, de esperar que las políticas se vayan regando desde hacia arriba hacia abajo, que muy seguramente van a tener que ser casos de éxito a nivel de barrios, miren el nivel que coloco, de ciudades, de regiones. Quizás por ahí el cambio sea posible, porque parecería que al otro nivel
eso en el corto plazo, tal vez al mediano plazo, no termina siendo real. Con respecto a lo segundo que decías, pensando en cómo esto podría articularse alrededor de la ciencia y la tecnología, pues creo que hay varios debates que están pendientes. Pero me gustaría que me recuerdes un poco de la segunda parte de la pregunta para articularnos la misma. Yo partía de que China, Estados Unidos invierten muchísimo en ciencia, tecnología e innovación. Son los países que más invierten, pero también son los países que, de acuerdo a las estadísticas, más escriben también, más generan información sobre esos temas. Entonces, y eso tiene mucho que ver porque va de la mano lo que están haciendo. Entonces, están invirtiendo, pero también están investigando y están generando información, y están generando productos de eso. Entonces, yo decía que aquí en el país, o en Latinoamérica y en Ecuador específicamente, también escribimos, también generamos información, también investigamos, pero no sé, o sea, mi pregunta era, el análisis es, ¿eso está sirviendo? ¿O eso está solo quedando en un papel? O sea, no sé. Hay al menos dos elementos en lo que tú dices, ¿no? Uno es en esta necesidad. Si no somos generadores de ciencia y tecnología, si no somos generadores de conocimiento, ninguno de los pasos siguientes es posible. El primer paso es la generación de ciencia y tecnología. Es decir, por encima de cualquier cosa, siempre va a ser valorado eso. Yo colocaba como ejemplo esta misma facultad. Esta facultad, hasta el año 2014, tenían publicados, no sé, 10 artículos en toda la historia de 10 artículos en revistas indexadas en toda la historia de la facultad. Hasta el 2014, en esta facultad no tenía ni un solo PhD. 2014-2013, sí. Hoy, 2023, o un PhD. Hoy, 2023, solo nuestro departamento, el de SODE, el 80, el 90% son doctorandos o están terminando su doctorado. Entonces, ¿cómo puede haber un cambio tan drástico, tan profundo en un corto periodo de tiempo? Menos de 10 años. ¿Cuántos papers tenemos? Yo debo tener más de 30, Alex debe tener un número parecido, está terminando su doctorado. Hoy en las redes sociales nos contaban las ponencias que presentó en Estados Unidos, es relevante, recibió un premio hace unas semanas. Y así podríamos ir contando de cada uno de los que conformamos esta facultad y después podríamos sumar con lo que conformamos esta universidad. Es decir, sin duda alguna que eso es relevante, ese es el primer paso. Pero igual que quizás con la pregunta anterior que me hacían, si es que podemos primero pensar en comer y después de pensar en otros elementos, este país creyó que esto era un proceso lineal, ¿no? Es decir, que necesitábamos consolidar un elemento para pensar en el otro y después el pensamiento lineal en esto no existe porque está demostrado que fracasa. Nos olvidamos de lo que tú dices. Seguimos creyendo, las universidades siguen creyendo, que todavía entre más paper tenemos, mejores somos. Sí y no, pero la discusión es lo que permite esa posibilidad de abrir. ¿Por qué no pensamos también en el uso de esa información? ¿Por qué no pensamos en la aplicabilidad, en la transferencia a sectores, a diferentes sectores? Esos procesos todavía están muy nacientes y mientras no logremos conectar el un proceso menos el otro, hemos dado un gran paso, pero los pasos siguientes son los que generan el impacto. Todavía nos falta un poco. Primero, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos visto que tenemos muchas debilidades como país latinoamericano, como Ecuador específicamente, con respecto a otros países que han aprovechado de alguna manera un proceso de diversificación y de sustitución de importaciones. Por ejemplo, acá Ecuador se enfocó en un mercado local que finalmente quedó agotado y que no dio crecer, a diferencia de otros países en Asia que aprovecharon el mercado global y lo hicieron invirtiendo altas cantidades de dinero para poder lograr ese tipo de industrialización. Pero preguntándonos más como que en el contexto nacional, y bueno, tenemos, como digo, muchas debilidades, ¿no? Una inestabilidad política brutal, la inversión a veces de recursos, la comunicación muy a corto plazo. Pero hay muchos actores que en este momento influyen en tal vez un posible cambio que pueda existir, tal vez en el corto plazo, en el siguiente gobierno. Pero a través de la universidad y sobre todo con actores como los que estamos aquí, que estamos estudiando una maestría o un doctorado en gestión de ciencia y tecnología,
¿De qué manera podría aportar la universidad a ese cambio? ¿O podría? Esa es una discusión sin duda alguna muy importante. Porque claro, cada vez que pensamos desde el diagnóstico, desde los problemas, dar el salto a las soluciones, ahí uno de los temas principales es, bueno, ¿quién da el primer paso? ¿Quién podría dar el primer paso? Y ahí hay opiniones diferentes, pero yo soy de la postura que las universidades podríamos ser quienes demos ese primer paso. Y no deberíamos esperar a los gobiernos, a las autoridades locales, que existe el talento, las capacidades suficientes para que demostremos que esto es real, que demostremos que es un buen negocio, si quisiéramos mirar hacia las empresas, que demostremos que genera bienestar, si quisiéramos llegar a la sociedad. Y parecería ser que las universidades, y las públicas sobre todo, podrían tener un rol muy, muy importante en este proceso. Y ahí yo quiero apostar a la esperanza y creer que necesitamos madurar estos procesos, que tal vez estén naciendo, pero todavía no estén maduros, pero que pronto, y ojalá sea así, maduren y seamos capaces. Y que las universidades también, como sí ha pasado en algunos lugares del mundo, sean esos motores, sean los que rompen. Pero creo que eso será posible si ustedes estudiantes, nosotros profesores lo hacemos, pero sí hay que recordar que los grandes cambios nunca lo hicieron los profesores, sí hay que recordar que los grandes cambios de las universidades nunca los hizo un rector o un vicerrector, siempre fueron desde los estudiantes. Tal vez lo que falta en esta universidad, en nuestra universidad ecuatoriana, es que este tema sea importante también para nuestros estudiantes, que entiendan que de eso depende el empleo, que entiendan que de eso depende el bienestar de otros también. Y quizás en ese momento, como tantas veces en la historia de nuestra universidad ecuatoriana, podamos dar ese salto que buscamos. Jaime primero. Esta es una pregunta de Edison. Dice, esperar de la parte política generar ciencia y tecnología es cierto. ¿Es posible generar ciencia y tecnología a nivel social por acuerdo entre los individuos? Sí, definitivamente sí. Después de otra pregunta. Es muy posible a todos los niveles. Es decir, está demostrado como desde el emprendimiento, pero desde el emprendimiento real, no desde las ferias de chocolates o de champú que tenemos afuera en nuestras puertas los viernes, sino desde aquellos que generan conocimiento. He podido visitar varios países en donde hemos mirado estudiantes de doctorado o de maestría, no los estudiantes de grado. En Europa, por ejemplo, ¿quiénes son los emprendedores? Son los doctorandos, porque puestos en las universidades no hay. Y después de tantos tiempos de estudio y de tantos productos generados, algo hay que hacer con ese conocimiento. Generar empresas, por ejemplo. Esos países además generan condiciones para que eso sea posible. Esa es una relación muy corta. El emprendimiento a veces puede ser una relación entre 2, 3 investigadores, 3 doctorandos y una pequeña empresa, o una gran empresa después. He conocido empresas en donde papá e hijo han sido capaces de vender su capital intelectual en millones de dólares a la principal empresa en alimentos de Estados Unidos, por ejemplo, la más grande de alimentos. Todas las dimensiones, todas las formas en realidad son posibles, las pequeñas y las grandes. El conocimiento, sin duda alguna, es el factor más importante en la generación también de valor y de valor económico. El que tiene el conocimiento y tiene esa capacidad puede tener también esa posibilidad, sin duda. Otra pregunta. Tú nos has presentado muchos ejemplos de lo que son estas ciudades del conocimiento. Y de lo que hemos conversado a través de la universidad o de decisiones de la universidad, se complica la generación de estas ciudades, pero existen ciertos polos de desarrollo económico y también ciertos intereses de la empresa privada que eventualmente podrían apoyar estas iniciativas, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros canalizar toda esta? Porque porque es una de doble vía, ¿no? Por un lado existe el interés de la industria y por otro lado existe el interés de la academia. No necesariamente tal vez de parte de las autoridades, ¿no? Pero por parte tanto de los profesores como de los alumnos existe este interés y podría generarse una sinergia. ¿Cómo podríamos nosotros canalizar
Creo que el caso colombiano es un buen caso de referencia para lo que podría pasar en Ecuador, porque está calado. Estamos a minutos si vamos en avión y algunas cuantas horas si vamos en auto. Colombia se encuentra en procesos de transformación digital, procesos de innovación en las pequeñas y medianas industrias, porque las grandes ya lo resolvieron hace rato. Podríamos recordar Medellín, como un encuentro de empresas decidieron invertir el 5%, eso es mucho dinero, el 5% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Y podríamos pensar en muchos otros ejemplos. Podríamos recordar la propuesta desde el centro del profesor Castellanos, allá en Colombia, él fue presidente de Altec, en donde el trabajo de él es ir a una empresa y decir, por ejemplo, a ver, ¿qué problemas tiene? ¿Cuánto le cuesta este problema? Me cuesta $1 millón este problema. Yo le soluciono, páguenme la mitad, páguenme $500,000. Es decir, este problema que le genera un gasto a usted, que tiene que poner dinero, $1 millón por año, yo le soluciono y le compro solo la mitad. El primer año se ahorró $500,000 y de ahí en adelante el gasto ha quedado resuelto. Y va muy bien. Es un tema de confianza, es el tema de ir generando ejemplos reales y concretos que demuestren que otros pueden sumarse y que otros pueden sumarse. Es decir, es ser una bola de nieve. Un día, la bola de nieve subirá lo suficientemente grande para que sea visible y el resto de gente se anime, y ahí tenemos la esperanza de que esto sea diferente. Gracias. Pauli y después Lucy. Bueno, yo quisiera hablar desde mi perspectiva de trabajo. Yo he trabajado muchos años en planificación y he visto cómo se ha ido, ¿cómo puedo decir? Se ha ido desapareciendo la planificación. Que antes era una secretaría, ahora pasó a ser una sola oficina. Y claro, una oficina de unas pocas personas que generan ese plan. Yo, de lo que he visto en los países desarrollados, se tiene una planificación muy fuerte, y no a corto plazo, sino a largo plazo. Es igual que en una familia, como usted hace la relación en una familia. Si yo planifico para comer hoy, ¿qué puedo esperar de mañana? Eso es lo que yo estoy mirando específicamente, porque esto más de, bueno, nosotros aquí estamos hablando de ciencia y tecnología porque estamos estudiando ese tema, pero la raíz viene de la planificación, porque los planes de desarrollo, ¿de dónde salen? Salen del órgano rector de la planificación del país, y ese se ha reducido, y yo puedo decirlo porque trabajaba unos años a una oficina de unas pocas personas. Y de pronto esas pocas personas solamente están haciendo lo que solamente están cumpliendo una directriz de un gobierno, ¿no? Pero es muy penoso porque siento eso es lo que refleja el daño. Es como decir que un individuo, o sea, trabaja para ganar lo que come hoy. Así es como se está hablando ahí, porque el desarrollo de la ciencia y de la tecnología no puede cambiar a un país en 2 años, sino puede cambiar en unos 30 años haciendo una planificación. O sea, es incluso algo que sobrepasa el tiempo que nosotros vamos a vivir. Y generar esa cultura en las personas de esos países que se dicen que son subdesarrollados, de decir, estoy trabajando hoy en un proyecto de ciencia, tecnología y innovación, que tal vez yo no voy a ver cómo ayuda al país, sino que en 30 años, cuando yo ya no esté, se esperaría tener o alcanzar esos objetivos. Entonces yo pienso que aquí el puntal más importante en el país es recuperar la planificación como un proceso importante para el desarrollo no solo de la ciencia y tecnología, sino para tener objetivos a largo plazo y poder irlos midiendo y poder en el camino
ir cambiando lo que necesitemos cambiar para llegar a ese norte que queremos llegar. Sí, totalmente de acuerdo. Nada sin planificación es posible. Ni lo individual, ni la organización más pequeña de nuestra familia, es imposible llevarla sin planificación. Peor aún, un proceso tan grande como un país. Hay quienes creemos que intencionalmente no tenemos planificación, porque hay grupos que se resultan beneficiados. Por alguna razón tienen el poder suficiente para imponernos no tener una planificación. Pero entonces otros actores deberían equilibrar el poder y deberíamos intentar constituir un Estado. Deberíamos tener un gobierno y deberíamos tener un país. Mientras no tengamos comunes, no seremos un país. Pues sí. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por compartir esta información con nosotros el día de hoy. Veo que si es que bien la ciencia y la tecnología no existen, la innovación supongo que tiene un camino similar de existencia en estos planes. Y ahí me surgen como algunas interrogantes. Podemos decir, bueno, si no existe nada, entonces tampoco no hagamos nada y que todo continúe así. O ver como una oportunidad no existe y tenemos mucho camino todavía por explorar. Y bueno, que iba ligada a la pregunta con la que hizo Roberto. Entonces, ¿cuál sería la función nuestra, de los muestrantes, de los doctorantes? ¿Y qué tan fácil podría ser este accionar y ponerlo en marcha? Hay quienes creemos, yo creo profundamente, que esta universidad, al haber generado los doctorados, las maestrías de investigación, está generando un capital humano que terminará siendo un capital que permita cambios profundos. Es decir, entre más personas entiendan cómo esto trabaja, la importancia que esto tiene, tengamos un nivel de generación de conocimiento que nos permita estar a la par de otros países, creo que ahí el futuro estará. Así como hay varios elementos negativos, y esto nos demuestra varios elementos negativos, creo que hay uno absolutamente positivo. Todavía poder seguir invirtiendo en maestrías. Esta maestría de investigación, el costo es prácticamente, es mucho menos de lo que costaría otro proceso. Un doctorado aquí en la Politécnica prácticamente no tiene un precio para poder estudiarlo, y eso sin duda alguna hace que haya una esperanza, que tenga un sentido, porque sabemos que esa inversión con seguridad va a dar frutos. Y en el momento que tengamos más maestrantes, más doctorantes, creo que ese capital humano irá generando un cambio. Estoy convencido de eso, porque en el diálogo de ideas, si 2 o 3 tienen que hablar, es un camino difícil. Pero si ya no son 2 o 3, son 10, son 20 o 50. Hemos graduado los primeros doctores en informática estas últimas semanas. La primera mujer hace 2 semanas, el tercer varón, el segundo varón la semana anterior. Este doctorando tendrá este año al menos la mitad de la primera corte, y yo creo que estarán graduados este primer año. Esa inversión y esos frutos creo que van a comenzar a hacer cambio. Entonces, desde ahí es mi esperanza, compartiendo de que dentro de los elementos negativos también ha habido estos elementos positivos, y creo que son positivos en mucho, porque desde el conocimiento está el poder, y creo que ese poder puede ser un poder colectivo, no pensado en un grupo económico, no pensado en una persona, sino pensado en el colectivo. Y creo que ahí puede estar la esperanza y un punto de cambio y un punto de inflexión para todo esto. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir esta tarde noche con ustedes. Una buena noche.